Mi, no- Mi nombre es Luis Rioja. En esta oportunidad voy a desarrollar una sesión más del diplomado vinculado con Derecho de Familia, y el día de hoy vamos a tocar un tema, creo yo, interesante, importante y además novedoso, que está vinculado un poco con la nueva visión de la tenencia en el Perú, ¿no? Esto está sobre la base de un texto sustitutorio en el Código de Niños y Adolescentes que vamos a compartir ahora a través de estas diapositivas, ¿no? Ustedes entenderán que la tenencia es, un, es una figura jurídica que pertenece a la patria potestad y que entra en escena en casos de que haya una separación física entre los progenitores, a efectos de que estos puedan en alguna medida cubrir, ¿no? O ser partícipes de la formación integral del menor, a efectos de que éste no perezca y no pueda verse perjudicado con algunas circunstancias productos de la ruptura. Bien, tenemos acá una serie de diapositivas. Quisiera que por favor comencemos con la siguiente. Entenderán ustedes que los artículos de 81 en adelante del Código del Niño y Adolescentes, obviamente, son los que se encargan un poco de regular estos temas, ¿no? Evidentemente esta regulación está sobre la base, como dije yo, de, de tener la posibilidad pues de asistir al menor en un contexto pues de, de algunos factores que que se deberían tener en consideración, ¿no? Sobre la base de ubicarnos, ¿no? En el apoyo y la asistencia que debe tener el niño o adolescente. Sabido es, y esto lo han dicho los especialistas que analizan la conducta humana, sobre todo la psicología infantil, ¿no? Y juvenil, que ante una ruptura o ante una desavenencia, un desacuerdo o ante una disolución de un vínculo, ya sea matrimonial o un lazo de hecho, ocurren a renglón seguido situaciones que deben ser contempladas en el marco pues de las implicancias que tiene el cuidado sobre el menor. Es así que el Código del Niño y Adolescentes evidentemente trae consigo una serie de circunstancias que se deben tener presentes. Sin embargo, modernamente, digo modernamente, existe un texto sustitutorio que además abrió paso a la elaboración de algunos artículos. Entre ellos me, me cito, si cabe el término, para poder establecer, ¿no? O para poder ubicarnos en un contexto de lo que realmente pudiera organizarse en ese contexto. Lo cierto es que el artículo 81 del Código de Niños y Adolescentes, en lo referente al ámbito o al texto sustitutorio, ¿no? Refiere que cuando los padres están separados de hecho, dice, vale decir que no haya rompimiento o que no haya rompimiento de vínculo matrimonial, es decir, que no haya una separación formal o alguna disolución eh, que termine pues, por romper esa unión, o terminación de un concubinato de manera tal como lo contempla el artículo 323 del Código Civil. Esta debe estar referida a algunos criterios que debe seguir en los magistrados, ¿no? Básicamente, la relevancia que tiene la tenencia, ¿no? En el mundo del derecho de familia es fundamental porque trata, ¿no? Y digo trata de suplir un vacío, una deficiencia que podría generarse para el menor como consecuencia pues de como dije, de un desacuerdo.
o de alguna otra circunstancia que tenga que ver con esas prioridades, ¿no? Entiendan ustedes que cuando hay una ruptura, lo que, lo que viene a continuación es que los padres tengan la posibilidad, pues, tener en cuenta, de tener en cuenta que eh, deben establecer reglas jurídicas para los hijos. Esas reglas jurídicas, entre ellas, que hay unas cuantas respecto a la formación del menor, esas reglas jurídicas tienen a bien estar sobre la base de volver a equilibrar, si cabe el término, o si cabe mencionar el propósito, eh, esa, esa secuencia, ¿no?, formativa del menor que lo tiene o que lo tendría pues con los, tanto con los papá como la mamá, es decir, los progenitores. Entiendan ustedes que hoy modernamente, ¿no?, la jurisprudencia y las decisiones judiciales están sobre la base de otorgar la tenencia al, al padre que cumpla con ciertos requisitos, que cumpla con ciertos requisitos eh, que van en el orden de la solvencia moral, por ejemplo, ¿no? Por favor, pongan las diapositivas. Eh, la solvencia moral juega un rol fundamental para el padre que desea obtener la tenencia y que además considera que es el progenitor más idóneo para la formación de cara hacia el futuro para el menor. Lo digo esto porque existe, pues, dentro de un contexto eh, mucho más exhaustivo, ¿no?, mucho más agotado y regulado, situación que yo también comparto, ese sentir de la magistratura, que la tenencia debe tenerlo prioritariamente el padre que eh, eh, es, está pues bajo unas características o cualitativas importantes desde el punto de vista de su conducta. Mal se haría pues que un magistrado otorgue la tenencia a un padre que adolece, por ejemplo, o tiene graves carencias de principios y valores, ¿no? Se debe entender que el menor debe estar formado en esos menesteres para que en adelante no tenga ninguna posibilidad de ser un elemento negativo para la sociedad, ¿no? De lo que se trata es que el menor, tanto el niño como el adolescente englobado en esta palabra, tengan la posibilidad que hacia futuro puedan servir, ¿no?, como un paradigma para la sociedad sobre la base de un contexto o una competencia que pueda adquirir el menor, principalmente sobre la base de valores y principios, ¿no? ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que hoy en día se exige para poder estar dentro de ese contexto de las implicancias que puede tener pues la tenencia como una institución jurídica? Bien, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, el artículo 8.1 más o menos grafica estos menesteres. Sin embargo, también hay ciertas modificaciones que van en el orden de pensar de que el menor o el adolescente puede tener o debería prestar un consentimiento, ¿no? Y esto hay que hay que observarlo con mucho detenimiento, porque en la práctica vemos que el adolescente tergiversa, confunde o distorsiona
la labor del padre, pensando que el más idóneo, eh, el más adecuado, es aquel progenitor que no le establece algunas reglas o lineamientos que servirían evidentemente como base para su formación hacia futuro. Estamos hablando de padres muy consentidores que pudieran dar una señal de que el menor al momento de ser consultado, estamos hablando ya de un proceso judicial formal, pueda tender a elegir al padre aduciendo pues que tiene características o bondades que quizás el otro no lo tenga, ¿no? Estoy hablando sobre la base de una confusión donde uno de los progenitores establecen reglas, ¿no? Para poder estar dentro de un contexto de la formación del menor, y muchas veces el adolescente no quiere seguir pues ciertos lineamientos que van a ayudar evidentemente hacia su futuro cuando ya le toque pasar a una etapa adulta. Dice, por otra parte, es importante indicar que se tomará en cuenta el punto de vista del niño, aun cuando en nuestro real parecer el menor, por su poca visualización de la vida, puede contribuir a una mejora respecto a su futuro, ¿no? Estamos hablando de un futuro cercano, ¿no? Que vaya en beneficio de una correcta formación que obviamente va a ser muy necesaria para su éxito personal. Nótese lo importante, ¿no? Nótese lo relevante que es que un menor tenga la posibilidad de acopiar información valiosa, ¿no? Formación adecuada, eh, en un contexto pues de factores que se puedan comprender. Insisto y persisto, el adolescente, por su mismo nombre lo dice, adolece muchas veces de una perspectiva, ¿no? Y eso es hasta una situación natural. Un menor pues no está en condiciones quizás de lucubrar o de visualizar va a ser su futuro para una mejor desarrollo social, ¿no? Profesional, amical, familiar, ¿no? Cualquiera. Lo importante es que se sepa que el consentimiento del niño puede ser atendido, porque en algunos casos existe una madurez importante en el menor que pueda permitir al magistrado darle luces en el contexto de entender que el progenitor que podría ser más idóneo para él es el que el menor elige porque se siente más respaldado, porque se siente con mejores condiciones sobre la base de una correcta formación de parte del padre que tendrá a cargo la tenencia del menor. Eh, Se entiende que la regla general o lo óptimo, por así decirlo, está sobre la base de pensar de que el menor debe desarrollarse en un ambiente donde hay equidad, donde haya un compartimento. Es por eso que se dice que la tenencia debería ser compartida. La tenencia compartida en el contexto pues de brindarle con igualdades a los progenitores la posibilidad de tener el contacto fluido con el menor, o los menores, ¿no? Por eso que es importante que se escuche al menor, pero que además esa manifestación que hace el menor tendrá que ser evaluada de manera exhaustiva por las autoridades, porque de lo contrario podría generar hasta un daño. Un daño estamos hablando a terceras, incluso a ellos mismos, ¿no? Acuérdense ustedes que hay personas que tienen problemas pues, de índole mental y
evidentemente no pueden mirar con objetividad lo que sucede de manera exterior en su, en su vida. Lo digo esto porque además debe ser un factor que contribuya con una serie de circunstancias que van en ayuda siempre del menor. El juez debe observar que esa manifestación del menor va acorde con una realidad, acorde con una objetividad y sobre todo va acorde con una perspectiva futurista beneficiosa para el menor, muy beneficiosa para el menor. De tal manera que, que no se puede, evidentemente o necesariamente, tener en cuenta el consentimiento del menor desde una óptica de una obligación, ¿no? El magistrado tiene que ir observando la secuencia, la coherencia, la consistencia, la congruencia de lo que manifiesta el menor con respecto a su realidad. A nosotros nos parece adecuado, por no mencionar otro término, óptimo, ¿no? que el menor, eh, que el menor tenga la posibilidad de que además pueda expresar su verdad, ¿no? Y que ayude también a las autoridades a entender de que esa verdad va acorde con que el menor resulte beneficiado. Sin embargo, también hay situaciones, como lo he dicho, ¿no? Y lo veo cotidianamente, lo hemos visto en la práctica, también hay factores en los cuales, eh, por alguna razón, el menor tiende, como digo, a distorsionar. Quizás no de manera dolosa, pero sí a confundir entre bondad y apañamiento, entre buena fe y consentimiento en exceso, de tal manera que el menor considera que cuando está, cuando está siendo a cargo o cuando está a cargo de uno de los progenitores que brinda mayor consentimiento para estas circunstancias, obviamente podría dar una falsa luz al magistrado y y lo hemos visto también en la práctica, podría llevarse por ese consentimiento y poder incluso poner en peligro al menor. Porque como dije, hay algunos padres que incluso fingen, fingen, algunos padres se presentan con una imagen en el contexto de valores y principios y en la práctica pues desarrollan otro tipo de actitud, ¿no? Y esto lo digo con conocimiento de causa. Muchas veces en los juzgados se teatraliza, ¿no? Se forma como una especie de teatro donde los protagonistas son los padres, aduciendo pues de que hay situaciones en las cuales eh, se requiere de una circunstancia con mayor entendimiento. De tal manera que, visto de esa perspectiva, el consentimiento del menor tiene que ser muy analizado y debe ser bien interpretado a los efectos de poder estar dentro de algunos criterios objetivos respecto al desarrollo formativo del menor. Siguiente, por favor. Finalidad. ¿Perdón? ¿Cuál era la siguiente del consentimiento al menor? ¿Esta? Creo que es el artículo 82, me parece. Consentimiento, finalidad, ¿no? Ya, muy bien.
Muy bien. ¿Cuál es la finalidad de la tenencia? Pues obviamente la finalidad de la tenencia está sobre la base, pues, evidentemente, de no llegar a un acuerdo los padres, se apelará a la voluntad de la ley, canalizada a través de la decisión de la autoridad competente en materia judicial. Es un poco lo que estábamos hablando hace un par de minutos, al referirnos de que el magistrado finalmente es el que debe eh, decidir, ¿no?, sobre quién va a recaer la tenencia. Insisto, lo que nosotros creemos es que eh, lo que nosotros creemos, o creemos, mejor dicho, es que el menor debe tener tiempos compartidos con los progenitores. Cuando digo tiempos compartidos me refiero a que ambos progenitores deben tener con igualdad los tiempos a los menores, deben tener contacto físico con los menores, ¿no?, en el contexto pues de observar, de observar cuáles son los criterios que se deben mantener ahí. Eh, eh, Como le decía hace un par de minutos, creo que de manera acertada los magistrados están inclinándose, ¿no?, o hay una tendencia a que se otorgue o se delegue, ¿no?, o se le premie, incluso utilizan esos términos, al progenitor con la tenencia del menor por un mejor desarrollo y calidad de vida, porque hay probada y comprobada solvencia moral, ¿no?, porque hay circunstancias en las cuales eh, yo creo que el magistrado, sobre todo, debe tener esa intuición y esa capacidad de poder darse cuenta, y lo digo ya con mayor énfasis, darse cuenta de que no todos los progenitores están en capacidad de tener o de ser eh, sujetos pasivos o pasibles de poder ostentar la tenencia. Incluso existe la figura de la variación de la tenencia, ¿no? Incluso aún habiendo sido otorgado la tenencia a uno de los progenitores, estos pueden en alguna medida también ser relevados, ¿no?, en el cargo y relegados en algunos casos por el otro progenitor, debido a que, por ejemplo, no hay ningún viso de una correcta eh, formación, y esto pues requiere de un análisis mucho más concienzudo. Bien, entonces, cuando no hay, digamos, una voluntad de acuerdo para los padres, porque entiendan ustedes que la tenencia también se puede conseguir, o se puede tramitar, o se puede canalizar a través de la sede extrajudicial. Un, un conciliador extrajudicial puede definitivamente servir de vehículo para que ambos progenitores puedan pues, llegar a un acuerdo y de esa manera poder, eh, poder tener la tenencia compartida. Sin embargo, de no existir esos acuerdos, de estar con una conducta litigiosa, ¿no?, de estar con ciertos ademanes o gestos que no van a traer consigo beneficios para el menor, entonces entrará a tallar la voluntad de la ley a través, o encarnada a través del juez, ¿no? El juez que con esa capacidad, con esa capacidad o facultad discrecional, ¿no?, emitirá un fallo, ¿no?,
sobre la base pues de sentenciar o decidir finalmente si es que otorga una tenencia compartida o otorga una tenencia exclusiva. Por eso es que se dice que la facultad discrecional del juez, ¿no? Quedará abiertamente observada, ¿no? O posibilitada para que el menor inmediatamente se ponga a buen recaudo sobre la base del contacto físico con el progenitor que tenga mayores perspectivas, ¿no? O que tenga mayor visión, o que tenga un mejor desarrollo en cuanto a una calidad de vida. Lo cierto es que estas cosas o estas circunstancias se deben ver desde esa perspectiva y por eso que eh, se deben obtener estas situaciones, ¿no? Quedando a la facultad discrecional del juez si el menor estará bajo el criterio legal de la tenencia compartida o simplemente de manera excepcional dispone de hacer la tenencia exclusiva a cargo del progenitor que cumpla con lo exigido en aras de garantizar el respeto del interés superior del menor. Eso es en el fondo la tenencia, ¿no? Por eso es que cuando se patrocinan casos de esta magnitud, lo que se debe poner de relieve siempre es el principio del interés superior del niño. Lo que se debe poner en el contexto de la objetividad ya, para que el menor tenga una mejor perspectiva, o mejor visión, o mejor proyección, está sobre la base de obviamente, analizarlo desde la perspectiva de las implicancias que pudiera tener la tenencia. Una nota curiosa, eso lo vemos también con bastante frecuencia en casuísticas, una nota curiosa es aquella, por ejemplo, cuando se da que ambos progenitores gozan de solvencia moral probada y comprobada. Entonces ahí el juez que debe seguir a continuación, ¿no? O cómo debe analizarlo, cómo debe eh, ubicarse en ese contexto. Nosotros creemos que cuando haya una suerte de equidad respecto a la solvencia moral entre los progenitores, debe ya abrirse paso a analizar la perspectiva económica también de los progenitores. Cuando hablo de perspectiva económica, me estoy refiriendo a que haya la posibilidad de que uno de los progenitores pueda, pues, estar bajo esos criterios de, de tener la tendencia porque tiene, además de la solvencia económica, en buena performance, lo que también indicaría que la solvencia moral está pues debidamente probada, ¿no? Entonces, nótese los criterios que debe ir teniendo poco a poco el magistrado para poder entender o para poder establecer algunas reglas jurídicas en beneficio del menor, ¿no? Esto lo decimos con bastante autoridad, porque incluso hemos tenido la oportunidad de patrocinar casos de esa magnitud, y eso ha conllevado pues a que en alguna medida se tenga presente la posibilidad de que haya, eh, que se vea con bastante certeza la idea de que el menor debe estar siempre y en buena cuenta, a buen recaudo con el progenitor que mejores condiciones de vida en todo ámbito se le brinda. Labor titánica para el magistrado porque además debe haber un equipo multidisciplinario que ayude, que corrobore a través de algunos informes, de algunos estudios o de algunas pericias psicológicas principalmente para los padres,
determinar cuál es el grado pues de confiabilidad que puede tener un progenitor, ¿no? En el contexto pues de, de entender que el menor debe estar siempre y en buena cuenta en un contexto de una tenencia adecuada. Bien, siguiente, por favor. Artículo 82 del Código de Niños y Adolescentes. Nótese aquí, refiere, dice, en lo tocante a la variación de la tenencia, lo que les comentaba hace unos minutos, vemos que se sigue el itinerario legal sobre la base de acudir, dice, a un centro de conciliación extrajudicial o en su defecto estar bajo la solemnidad de una sentencia firme, emanada por el juez competente para la materia, lo cual se pone de relieve en dicha sustitución es que si hay la posibilidad de una variación de tenencia, debe respetarse el origen de donde salió la condición jurídica. De tal manera que si se hizo a través de la conciliación extrajudicial, dicho cambio debe ser de igual forma, ¿no? Bueno, eso también es toda una discusión. Cuando, por ejemplo, algunos consideran de que la, la conciliación extrajudicial, si bien es cierto, tiene calidad de sentencia, algunos consideran pues que esta debería, debería ubicarse pues bajo un criterio de, de ubicar, ¿no? O de delegar al progenitor que está con mejores posibilidades. Pero ¿qué sucede en la práctica? Que a veces a quien se le delega no cumple su rol a cabalidad y qué hacer desde la perspectiva legal ante esas circunstancias. ¿Qué hacer? ¿Cómo, eh, eh, cómo se podría, en alguna medida, eh, variar o modificar esa circunstancia legal? Existe la figura de existe la figura de la variación de tenencia en el caso del progenitor que está asumiendo el rol de la, de la tenencia exclusiva por incapacidad o por ser inidóneo o porque ha distorsionado y tergiversado su función. Entonces ahí ocurre un factor que debe ser analizado por el magistrado e inmediatamente otorgar la variación de la tendencia, porque sucede, insisto, en la práctica que hay circunstancias que obligan al magistrado a, eh, en base a lo esgrimido por la parte que se ve perjudicada, determinar sobre nuevos criterios que deben seguirse algunas situaciones en relación a eh, la nueva tendencia. Esto lo decimos también con bastante énfasis porque vemos en la práctica que eh, progenitores que no tienen la tendencia, que tienen solamente el régimen de visitas, que están solamente ocasionalmente viendo al menor, no tienen la posibilidad pues, de cómo plantear una medida para poder cambiar el rumbo de las implicancias que tiene la, la tenencia. El artículo 82 refiere sobre estos factores y nos describe y nos recuerda que ante una situación anómala o irregular por parte del progenitor que tiene la tenencia, se puede solicitar por la variación, el cambio. Eh, pero eso tiene que ser pues de manera formal. En la práctica hemos visto que muchas veces el padre que tiene el régimen de visitas, incluso eh,
utiliza malas prácticas, no devolviendo al menor al domicilio de la persona del otro progenitor que tiene la tenencia, y eso podría generar incluso es una situación delictiva. Situación que no aconsejo, situación que no recomiendo, porque son circunstancias que obviamente pudieran eh, tener un desenlace eh, de otra índole, mucho más punitiva, ¿no? Existe pues la figura de la sustracción de menor, que es precisamente que va sobre la base pues de, de indicar o analizar que estos menesteres se pueden ver de desahogo. Bien, miren, acá en la diapositiva dice, emanada por juez competente para la materia, lo cual se pone en relieve en dicha sustitución es que hay una posibilidad de una variación de tenencia, debe respetarse el origen donde salió dicha condición jurídica, de tal manera que si se hizo a través de la conciliación extrajudicial, dicho cambio debe darse a través de la conciliación también, ¿no? Lo que se ha discutido en la práctica, y lo quería mencionar, es que si se da a través de una sentencia judicial firme la tenencia, podría a través de la conciliación viabilizarse la variación. El conciliador judicial está facultado para eso, ¿no? En el entendido que su acta tiene calidad de sentencia, en el entendido de que sus acuerdos autorizados por él tienen una connotación. En lo que a nosotros respecta, cuando digo esto, somos un grupo de especialistas analizando el tema, consideramos que no debería, eh, más allá de que un acta de conciliación pues, tiene una connotación especial, no debería vérsele desde esa óptica, ¿no? No debería tener, digamos, una superioridad respecto a las implicancias que tiene una sentencia. Entonces nosotros creemos que si la condición jurídica se estableció a través de una resolución judicial, a través de la misma debe haber también una, una suerte de, de, de equidad, de igualdad. Ahora, si la tenencia se dio a través de la conciliación extrajudicial, la variación también podría coordinarse, coordinarse también en el centro de conciliación. De lo contrario, si no hay una coordinación, ahí sí estamos en un escenario totalmente diferente, donde sí se recomienda que se acuda al órgano jurisdiccional a efectos pues, de que pueda viabilizarse el tema y pueda entenderse con una mejor panorama jurídico para el menor y se pueda desarrollar dentro de esos aspectos. Así que la variación tiene que darse en ese contexto y debe respetarse, creo yo, la jerarquía que hay entre un juez y un conciliador. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Creo que nos estamos en el artículo 83. Bien. Bueno, estos textos sustitutorios están sobre la base pues, de un análisis interesante, ¿no? Interesante, que además permiten que el magistrado pueda tener la oportunidad o la opción o la circunstancia de poder aplicar con buen criterio quiénes son los que deberían estar bajo un contexto de una situación de esa índole, ¿no? Nosotros hemos visto casos donde algunos magistrados con poco análisis, con poca capacidad
de raciocinio o de un criterio mínimo que está vinculado con el tema del derecho de familia, que es altamente sensible, han permitido que la tendencia pues la ostente el progenitor que no está incluso preparado para poder asumir ese rol. Lo cierto es que eh, cuando, cuando se va, digamos, a observar estos temas, entonces lo primero que se debe tener en consideración es cuál es el desempeño, ¿no?, en cuanto a la acción y el actuar de manera general del progenitor, porque los mecanismos legales y sustantivos y procesales están dados a través del Código de Niños y Adolescentes y a través del Código Procesal Civil, ¿no?, que son los que en alguna medida determinan, que son los que en cierta medida reglamentan el itinerario que debe seguir el justiciable para poder acceder a ese tipo de situaciones. Eh, Nosotros hemos visto incluso con bastante asombro a veces magistrados eh, emitir un fallo favorable a uno de los progenitores que ni siquiera ha podido demostrar que tenía una solvencia moral. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se demuestra la solvencia moral? Porque eso también ha sido materia de toda una discusión. ¿Cómo es que se puede esgrimir? ¿Cómo es que se puede determinar? ¿Cómo es que se puede, en alguna medida, observar? Nosotros creemos que un poco la secuencia o, la, o los antecedentes que pueda tener las personas a lo largo de su vida puedan dar fe de que hay circunstancias que se deben, obviamente, analizar desde esa óptica, ¿no? Y yo lo digo con bastante énfasis, ¿no?, con bastante certeza, si cabe el término, ¿no? En la práctica vemos muchos errores de magistrados respecto a estas circunstancias, ¿no?, que al final no solo recae en, la, en los padres, sino que además eh, esto se ve lamentablemente, eh, trasciende a la esfera de las implicancias que tiene el menor respecto a su futuro. El adolescente debe ser atendido siempre en buena cuenta desde varias perspectivas. Y muchas veces cuando hay una desatención, cuando hay una displicencia respecto a su formación de vida, evidentemente nos pone en una categoría totalmente eh, perjuiciosa para que el menor pueda tener y lograr el éxito que se requiere y que se exige para que sea un ciudadano de bien hacia el futuro. Y precisamente la tenencia en términos generales, tiene ese propósito, ¿no? Tiene esa finalidad, tiene esa circunstancia que, que obviamente debe analizarse desde esa óptica. Nosotros creemos evidentemente que ante una circunstancia de esa naturaleza no se ve de esa perspectiva, debemos nosotros pensar y repensar el factor que engloba pues la tenencia. La tenencia es una figura jurídica
que es un derivado de la patria potestad, que la patria potestad es el género y la tenencia es una especie. Se desprende de la patria potestad. Y con mucho más razón debe haber una suerte de atención sobre la base de entender cuáles son los factores que se deben tener en consideración para determinar quién es o quién es el que va a asumir el compromiso de la tenencia, ¿no? Hemos visto casos donde abuelos, ¿no?, paternos o maternos han asumido la tenencia de los menores. Hemos visto casos donde algunos tíos han exigido la tenencia porque lamentablemente los progenitores o han fallecido o no se encuentran en condiciones de poder asumir ese rol. De hecho, estas circunstancias se deben ver de esa manera. Muy bien, vamos a abrir paso a las preguntas, dudas, aclaraciones que pudieran haber. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, duda, aclaración, este es el momento para poder absolverla. ¿Tenemos algunas preguntas? Preguntas, dudas o aclaraciones respecto a la tenencia. Hay un texto sustitutorio que es el que se encarga pues de- de legislar, de- de regular, ¿no?, y de brindar una mejora respecto al desarrollo de la tenencia. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? No hay ninguna pregunta, doctor Luis. Entonces veremos culminando la sesión de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración respecto a la tenencia? Doctor Luis, espero que no haya una pregunta, entonces daremos por culminada la sesión de hoy. ¿Te parece? Sí, bueno, en todo caso, las personas que no han tenido la oportunidad de preguntar siempre podrían hacerlo a través de la institución o si no directamente a mis redes sociales para poder interactuar y absorber alguna de estas circunstancias. Bien, entonces levantamos la sesión de hoy y nos vemos en las próximas sesiones. Listo, doctor. Gracias, buenas noches. Doctor, es muy amable, gracias por su participación. Muy buenas noches.